Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en esta edición del mediodía de Chacra TV Noticias. 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, fresquito para muchos que como yo tomaron semejante angina, pero que de todos modos vamos a estar mejorando en las próximas horas para tener una voz más acorde con la información que les ofrecemos. Comenzamos con los principales temas. Seis la mínima, 16 la temperatura máxima pronosticada para el miércoles, parcialmente nublado, 7 la mínima, 18 la máxima para el jueves, algo nublado, 9 grados la temperatura mínima esperada, 16 grados la máxima pronosticada. Y vamos a ampliar ahora el primero de los temas que tiene que ver con una convocatoria que realizó la mesa de enlace integrada por CRA, La Rural, Coninagro y la Federación Agraria Argentina. Anticiparon que se van a reunir en Buenos Aires, tras lo cual van a emitir un documento ante lo que consideraron falta de respuesta del gobierno. Literalmente en un comunicado señalaron que ante la falta de respuestas del gobierno, no solo por la grave situación de desabastecimiento y sobreprecios del gasoil, sino también por problemas como la inflación y el doble tipo de cambio, es que CRA, La Rural, Federación Agraria y Coninagro aseguran que tampoco han tenido respuestas con respecto a la inseguridad y a la alta carga impositiva. Por ello, junto con entidades representativas del sector, van a realizar una jornada de trabajo en la cual van a presentar un documento de conclusiones ante la sociedad, el gobierno y las fuerzas políticas. Este encuentro será el miércoles 29 con una exposición de cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial. Potencian la producción caprina y ovina. Aquí está el informe. Como misión, digamos, desde la institución, asesoramos a pequeños productores de cabras y ovejas. Venimos trabajando, apoyando, digamos, la producción local, que es la producción de cabritos, corderos y queso, y para lo cual, digamos, se hizo un trabajo participativo con los productores, priorizando algunas demandas. Principalmente lo que es la parte de alimentación, dado que los rodeos, la base forrajera es principalmente el monte, y tenían mucha degradación del monte y sin subdivisión de los potreros. Por lo tanto, empezamos a trabajar en instalaciones y en mejorar la disponibilidad de forraje, tanto
recuperar las pasturas naturales, como también en aquellos lugares en donde no se recuperara, incorporar o probar algunas pasturas como el gatón y el buffel. Pasturas que se dieron bastante bien en la zona y que en realidad, digamos, permitieron enriquecer algo el monte. Se trabajó también en la calidad de la leche y también en el aspecto sanitario a pedido de los productores, dado que tenían mucha mortandad y ellos temían que el problema fuera alguna enfermedad como brucelosis. Y al finalizar el trabajo, que se realizó conjuntamente con otras instituciones, como principalmente el SENASA, la Dirección de Ganadería, en un principio, se demostró que no había presencia de la enfermedad en la zona. Todos los años se hacen muestreos en las majadas, muestreos dirigidos, o sea, se priorizan aquellos animales que los productores dicen que son enfermos y las cabrillas jóvenes, y todos los años se van manteniendo la acreditación de majada controlada de 8 establecimientos y una unidad epidemiológica. Te contamos cómo avanza el proyecto de buenas prácticas agrícolas en el norte del país. Durante la pandemia, el INTA estuvo activo en general, no digo al 100%, pero mantuvo todas sus líneas de trabajo. Si bien estos encuentros presenciales estaban prohibidos, hicimos una cantidad de capacitaciones y de eventos virtuales como jamás nunca, y eso también permitió que nuestro mensaje llegue a más gente. Pero bueno, la virtualidad no reemplaza la presencialidad en ningún sentido, y estos eventos presenciales estaban siendo muy esperados, son eventos muy esperados y son totalmente necesarios, son irreemplazables, y ojalá podamos tener encuentros de estos en donde se junta el productor, el sector institucional, las empresas de servicio, las empresas de insumo, los gobiernos locales. Yo creo que este tipo de eventos presenciales son irreemplazables, y todos los INTAs deberíamos tener una vez al año por lo menos una cuestión así de tranqueras abiertas y mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo. Las BPA son obligatorias ya para los cultivos hortícolas y los cultivos frutales. Si bien todavía no hay como una exigencia por parte del SENASA para hacer cumplir la ley, pero sí hay una fuerte campaña de capacitación hacia los productores para convencerlos y enseñarles los beneficios de las buenas prácticas agrícolas. Es, como decía, una realidad. Hoy la gente busca alimentos sanos, el productor también busca vender más, vender mejor. Entonces, las buenas prácticas agrícolas un poco te marcan, es como una hoja de ruta de cómo hacer las cosas bien, y a eso tenerlo registrado en un cuaderno de campo, y eso después se refleja en el producto, que si bien no es una certificación, pero es una exigencia por ley. Tucumán ya tiene una historia, una tradición de exportación de hace más de 20 años. Y de hecho el 70% de la producción de frutilla de Tucumán se exporta, y eso llevó a una incorporación de tecnología para reducir costos, para aumentar producción, pero está todo, digamos, guiado por el mercado. El mercado es lo que determina que una actividad crezca o no. Lo que yo vi acá en Salta, después de 30 años de visitar la zona, en esta zona de los valles templados, es que si bien durante mucho tiempo estuvo frenada la producción de frutilla, fue muy pequeña, en los últimos años hubo un incremento bastante interesante en superficie y en la cantidad de productores. Y yo creo que los precios de la frutilla que tuvo los últimos años ayudó mucho a impulsar este crecimiento. Esta es una tecnología que se usa hace 50 años, o sea, no es una tecnología nueva. Se la descubrió en California, como les decía, en la década del 70, y hasta ahora es lo mejor que hay para producir en el suelo, por el tema de la economía del agua, el tema de las malezas. Son básicamente las dos ventajas principales de utilizar el riego por goteo y el mulch.
Tenemos información internacional. Por ejemplo, contarles que el próximo 25 de julio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a estar reuniéndose con Joe Biden. Va a ser en Washington. La data ya está en la agenda oficial del presidente de la Nación, pero tenemos más información que llega del mundo. Con Lilita. En 2 años de pandemia hemos atravesado distintas medidas sanitarias para contrarrestar los efectos del COVID, algunas más efectivas y otras un poco menos. Pero escuchá lo que están haciendo en China, están ofreciendo 1.400 euros o 10.000 yuanes, que es la moneda del país, para delatar a un vecino que sea COVID positivo. ¿En qué circunstancias? Si volvés del país y no respetás las normativas, podés delatar y cobrar ese dinero. O si tenés COVID positivo y no estás cumpliendo con la cuarentena. Fíjate cuál es el precio para pensar que nos debieran pagar aquí en el país, en Argentina, para delatar a un COVID positivo. Delatar al vecino del que sospecha que ha contraído la COVID y llevarse como recompensa 10.000 yuanes, poco más de 1.400 euros, forma parte de las prácticas que se incentivan en China para cortar la cadena de contagios en el país. Las delaciones alcanzan sobre todo a términos de la China rural, como el condado de Xinyu, en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín. Ahí los médicos o farmacéuticos que reporten a personas con síntomas que pueden ser de COVID también pueden recibir la misma cantidad. En Jinxiu, las autoridades sanitarias presumieron hace unas semanas de su nuevo sistema de castigos y recompensas para que los residentes delatasen a aquellas personas que no hayan informado como se requiere de su entrada a la localidad. La misiva incide en denunciar desde personal de seguridad y porteros de urbanizaciones a funcionarios o a quien celebre bodas y funerales sin avisar. No obstante, para casos como ocultar un itinerario de viaje, se aplica otra legislación de seguridad pública que incluye 10 días de detención administrativa. China, aferrada a una estricta política de cero COVID, lleva más de 3 meses lidiando con rebrotes de la variante Omicron, con el caso más serio ilustrado con el confinamiento de la megalópoli de Shanghái durante más de 2 meses. La crisis del combustible afecta ahora a todos los países del mundo y es Alemania quien debió tomar una decisión que ellos catalogan como drástica pero necesaria. Han debido reemplazar el gas por el carbón, medida y decisión que afecta y preocupa y contradice a todas las proyecciones medioambientales. Es sucio, contaminante, un modelo caducado. A pesar de ello, el gobierno alemán apuesta a la generación de electricidad en centrales de carbón. En realidad, Alemania quería potenciar el gas natural, menos contaminante. Pero el gas ruso se transformó en una cuestión política. Actualmente los depósitos alemanes están apenas al 56% de su capacidad. Y Rusia amenaza con restringir aún más el suministro. Por ello es necesario reducir la dependencia energética de Moscú, que con su invasión en Ucrania trajo la guerra a Europa. Para conseguirlo, el ministro de Economía Robert Habeck deberá aceptar que las centrales térmicas prolonguen su vida. Esto no puede complacer a nadie que esté atento a los cambios de nuestros tiempos, pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de que los depósitos no estén lo suficientemente llenos para el invierno, y eso nos expone al chantaje político. Así las cosas, el carbón reemplazará al gas por el momento. El ministro también anunció incentivos para el ahorro de energía, especialmente a las empresas. Los que consuman menos podrán vender el sobrante en una especie de subasta, pero desde la industria afirman que no basta con ahorrar. Tenemos que encontrar el mayor número posible de fuentes alternativas. Nos tenemos que reorganizar y cuanto antes mejor. Considerar el uso de petróleo, por ejemplo. Una cosa está clara, la transición energética planificada en Alemania se retrasará. Y es poco probable que se alcancen los objetivos fijados para proteger el clima. La quema de lignito libera más CO2 a la atmósfera que las otras fuentes de energía. Los océanos cubren la mayor parte del planeta y son una fuente inagotable de energía. ¿Sabías que si utilizamos la energía de las olas podríamos cubrir hasta 3 veces la demanda de energía global? Las olas son complejas. A diferencia del viento, se mueven en más de una dirección, por eso no basta con colocar una turbina.
Veámoslo con más atención. Las olas surgen cuando el viento sopla sobre el océano por la fricción entre el viento en movimiento y la superficie del agua. Que haya oleaje no significa que cada ola recorra todo el océano. En realidad, permanecen casi en el mismo lugar, moviéndose en círculos, impulsadas por el viento. La energía es así transmitida a la ola más cercana y así sucesivamente. El mayor movimiento se produce en la superficie y disminuye con la profundidad. De modo así que las olas son complejas, pero podemos predecir cómo se desenvolverán. Para ello podemos usar datos satelitales sobre el viento. Hay diversas formas de obtener energía de las olas. Por ejemplo, con un cuerpo absorbente. Flota en la superficie y absorbe energía de todas las direcciones. Está fijado al fondo marino. La interacción entre la boya y la parte fija pone en movimiento un pistón interno que activa un generador. O con el atenuador de superficie. Se interpone verticalmente a las olas y está formado por varias partes, cuyo movimiento relativo, debido al choque de las olas, es transformado en energía. También está la columna de agua oscilante, que es hueca y está en parte sumergida. Cada ola comprime el aire del interior, accionando así una turbina. El pato de Edimburgo funciona parecido al atenuador. Fue inventado en un momento de escasez energética, tras la crisis de petróleo de 1973. Pero cuando estaba listo para ser probado, la industria atómica le robó el show mediático y el patito perdió la carrera. Hoy somos testigos de una crisis energética como la de los años 70. Las emisiones de CO2 deben ser reducidas a cero mientras aumenta la demanda de electricidad. Según estimaciones, en 2045 necesitaremos un 30% más de energía. Aquí entra nuevamente en juego las energías mareomotriz y undimotriz, porque en los días oscuros de invierno, cuando no brilla el sol y no sopla el viento, se necesitan alternativas. Y las olas no solo son predecibles, sino que además se mueven durante todo el año. En comparación con las turbinas eólicas, las instalaciones undimotrices pueden generar mucha más energía, simplemente porque el agua es 100 veces más densa que el aire. Hablamos de sembrar y de cosechar constantemente, pero ¿qué me decís si te digo que en los Emiratos Árabes siembran nubes para cosechar lluvias? Mira el informe. Le rogamos a Dios Todopoderoso que nos traiga agua. Sin lluvia, sin agua, la vida no tiene valor. En el Centro Meteorológico de Abu Dhabi recurren a métodos más terrenales. Ahmed Al-Kamali presenta los datos al equipo y se aventura a un pronóstico acerca de la llegada y posición de las nubes. Aunque estas son frecuentes sobre el Emirato, las precipitaciones no. Desde sus aviones de hélice, los científicos siembran las nubes con sal común y cloruro de potasio. Las partículas de sal favorecen la condensación y con ella la descarga de agua. Eso no mermaría la lluvia en otros lugares, al menos en teoría. Y tras 15 años de práctica, los resultados son alentadores. Recientemente hicimos un estudio acerca de cómo generar más lluvia. Demostró que la siembra de nubes en los Emiratos trae un 23% más de lluvia. En el mejor de los casos, puede llegar al 35%. En el cielo sobre el Golfo se perfilan nubes. Ahora hay que apresurarse. Ahmed Al-Kamali contacta por radio con Anders Mart y le comunica las coordenadas de un cúmulo prometedor. El piloto pone rumbo a la nube. Ahora cuenta cada minuto. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Tengo que manejar el avión y navegar alrededor de la nube para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Además, la nube se transforma constantemente.
Siguiendo las órdenes, Anders Mart dispara 4 cargas y vira. En la central ya le están buscando un nuevo objetivo. En 3 horas llega a sembrar hasta 20 nubes. A menudo el éxito es inmediato para satisfacción de todo el equipo. Algo seguramente conozcas del desastre de Chernobyl, un desastre nuclear ocurrido en Ucrania. Si no lo viste, podés ver la película que está disponible en Netflix, se llama Chernobyl, la historia del desastre. Ahora nos vamos para Chile porque existe la empresa Codelco, conocida como el Chernobyl chileno. El gobierno de Chile, dentro de las medidas de protección ambiental, ha decidido cerrar esta empresa. Mirá. Chile se está replanteando décadas de desarrollo económico basado en industrias altamente contaminantes, como muestra la decisión de cerrar la fundidora de cobre de Ventanas en la bahía de Quintero Puchuncaví, conocida como el Chernóbil chileno. Los repetidos episodios de contaminación del aire con cientos de intoxicados, muchos de ellos niños, han llevado a la empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, a anunciar la clausura de la planta. No habrá más zonas de sacrificio ambiental, ha sentenciado el presidente Gabriel Boric. Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido y que como chileno me avergüenza. Este es un problema que viene desde la creación del polo industrial en la zona en la década de los 50. Cuando los estándares ambientales y la contaminación no eran parte de las preocupaciones del desarrollo. Pero hoy día eso ya no es así y ante esta realidad no seguiremos de brazos cruzados. Pese a que Boric ha garantizado que nadie perderá su empleo, el anuncio del cierre ha enfurecido a los sindicatos de trabajadores de Codelco, que han hecho un llamamiento al paro en sus plantas en las que trabajan miles de personas. En juego está todo el modelo económico chileno que creó monstruos como el de la bahía de Quintero Puchuncaví, a 160 kilómetros al noroeste de Santiago. Un complejo industrial, minero, energético y portuario que concentra 18 plantas en apenas 8 kilómetros de costa. El problema es de tal calibre que en 1993 el lugar fue declarado zona de sacrificio ambiental. 50.000 habitantes viven expuestos a emisiones contaminantes que, según los expertos, afectan gravemente a su salud. Nos explican su situación. Y es crónica, que es crónica para siempre ella. Y sí, me da miedo porque tengo que estar con todos los remedios. Y empieza a salir humo, así como ya es mucho, humo demasiado. Ya hicimos nosotros, ya empezaron a botar humo ya. Y al rato después empieza como un olor a gas fuerte. Y ahí empieza así como que se te tapa mucho las narices y ahí es demasiado fuerte y ahí empieza uno con náusea, con vómito y todo eso. Los trabajadores de la fundidora de cobre de Ventanas se consideran el chivo expiatorio en una zona saturada de industrias contaminantes. El gobierno no garantiza que cesarán las intoxicaciones, pero espera que así sea al clausurar la planta responsable del 62% de las emisiones. El cierre será gradual y tardará 5 años en completarse. Desarrollan material genético del cultivo de la quinoa en La Rioja. Nos encontramos en la localidad de Nonogasta, perteneciente al departamento de Chilecito, distante a unos 15 kilómetros mediante el acceso sur de este departamento. Puntualmente nos encontramos en la finca de un productor que mediante convenio con el INTA se dio una porción de terreno para que desarrollemos nuestras experiencias y hagamos nuestras pruebas. El cultivo que hoy vamos a visitar es el cultivo de quinoa. Una vez cumplido el ciclo, se forma la panoja, y acá la pueden ver, esta panoja está en floración, terminando floración, iniciando el periodo de llenado de grano, y una vez que se forma, nosotros tenemos que extraer la semilla desde ahí. Un cultivo muy plástico. En su proceso de domesticación se adaptó a distintas altitudes, o se puede cultivar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros del nivel del mar. Hay que destacar que la quinoa no es un cultivo nuevo,
es un cultivo poco conocido. Ya existía en esta región, en América del Sur, con la presencia de la cultura precolombina de los incas. Las condiciones agroclimáticas del chilecito son excelentes para este cultivo. Obviamente que depende de la determinación de la fecha correcta de siembra. Nosotros en la experimental estamos proponiendo como fecha óptima de siembra los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, no más allá, sobre todo con los materiales que venimos ensayando. Hay materiales que son sensibles al fotoperiodo y materiales que no son sensibles al fotoperiodo. Nosotros venimos trabajando con materiales sensibles al fotoperiodo y en este momento, en esta ventana de siembra, obtenemos muy buenos resultados. Otra cosa que sería importante destacar es que en este momento nosotros estamos ensayando con un material que es el único material registrado en Argentina para el cultivo, que es la INTA Hornillos Gobierno de Jujuy. Puntualmente también este ensayo planteamos los objetivos de evaluar el comportamiento del material con distintas láminas de riego. Es decir, estamos sometiendo al cultivo a distintas láminas y evaluando su efecto. La idea es conocer cómo influyen estas láminas en el rendimiento, en la composición nutricional y en el comportamiento general de la planta. La recepción por parte de los productores ha sido muy buena. La única limitante que existe para desarrollarlo a gran escala es que nuestra zona no es una zona productora de grano. Entonces no contamos con la maquinaria que necesita este cultivo para ser aprovechado. Hacemos aquí una pausa muy breve, enseguida volvemos con más noticias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
Sol Argentina. Productos de clase mundial. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Nos vamos ahora a Salta. Allí el INTA está trabajando con el cultivo de berenjenas. En esta oportunidad, viendo un cultivo de berenjena con dos tipos de tecnologías diferentes. En este caso, la que está acá delante mío, se trata de una berenjena injertada. Y las plantas que tenemos allá a mis espaldas, esas plantas que se ven más grandes, son plantas de berenjena en pie franco. ¿Qué quiere decir pie franco? Que el plantín se produjo desde la semilla y todo el resto de la planta es la misma planta. En cambio, en esta planta injertada, el pie es de un tipo y la copa es la parte comercial. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de tecnología? En el caso de berenjena, la tecnología de injerto también se usa para tratar de manejar el cultivo cuando tenemos presencia de plagas y enfermedades del suelo. Como plagas, una de las principales que afecta al cultivo de berenjena es el nematode, o nemátodos como le dicen también en otros lugares, que se trata de una plaga que produce daños en las raíces, que hay de tipo agalladores que hacen agalla y los que no hacen agalla. Acá en la zona de General Pizarro y Apolinario Saravia se vieron algunos lotes con problemas severos por nemátodes, donde realmente el uso de esta tecnología de injerto dio muy buenos resultados. Además de esta plaga, se utiliza la tecnología del injerto para manejar el cultivo cuando tenemos condiciones de alta incidencia de verticillium, que es una enfermedad que se encuentra en el suelo y afecta a las raíces. Esta enfermedad realmente es muy difícil de controlar en berenjena. El manejo
sanitario con agroquímicos realmente no dio buenos resultados. Se hizo pruebas también de manejos con solarización, que eso sí, digamos, dio resultados favorables, y la incorporación de materia orgánica en los suelos. En los casos que no se haga, digamos, este tipo de manejos, una alternativa es la berenjena injertada. Además de esa diferencia en ventaja, digamos, el injerto versus al pie franco por el tema de verticillium y nematode, también se vio, y por experiencia de los productores y otros técnicos de empresas que se dedican a la producción de plantines, vieron de que las plantas además tienen un mejor rendimiento. Se estima entre un 30 o un 50% de mejora en el rendimiento. Eso es algo que en esta finca, que se está haciendo por primera vez, vamos a acompañar al productor para realmente hacer las mediciones y sacar conclusiones reales, digamos, y tener valores si hay diferencia o no en el rendimiento. Por experiencias de otros sabemos que sí lo vamos a tener, así que veremos si eso se expresa. La diferencia de rendimiento se ve porque se alarga el ciclo de producción. Eso es algo muy ventajoso. Y además en este tipo de estructura, que son estructuras bajo cubierta de techo plano, donde la altura hacia el techo son de 2,20 metros aproximadamente, en promedio, nosotros estimamos que si se mantiene esta diferencia de planta entre las que están a mi espalda, que le decía que es un pie franco, versus las injertadas que están acá adelante, se nota una diferencia de tamaño de plantas, así a simple vista. Si esa diferencia de tamaño se mantiene hacia el final del ciclo, estimamos que va a ser muy ventajoso, porque vamos a tener unas plantas con muy buenos rendimientos y no tan altas ni con tanto follaje que impida, digamos, la circulación del aire y la eficiencia térmica de la estructura esta. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a tener plantas menos estresadas por falta o por disminución, digamos, de oxígeno en el cultivo, y además por altas temperaturas. Estando en la provincia de Córdoba, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, presentó un programa para fortalecer la inversión e incorporar nuevas tecnologías para las escuelas técnicas y agrotécnicas. Y para hablar de ciencia y tecnología, le doy la bienvenida a Damián. Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, en definitiva, un montón de plataformas que gustan a las nuevas generaciones. Y es que ese es el punto, atraer a los más jóvenes. Desde el Canal Tech, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzó un ecosistema multiplataforma para difundir material científico entre todo tipo de público. La idea es poner a la ciencia de moda. Tech es un ecosistema de medios dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que toma como punto de partida temáticas que están atravesadas por la ciencia, pero por ejemplo por cuestiones que nos interesan como el futuro, ¿no? Digo, entender también a la ciencia y a la tecnología como una herramienta para construir un futuro, pensar qué futuro queremos construir y hablar de temáticas que nos atraviesan, como no sé, lo ambiental, lo social. Y lo que tiene interesante este ecosistema es que es multiplataforma. Digo, tiene un portal de noticias, tiene una pantalla de televisión, tiene todas las redes sociales. Nuestro objetivo principal como Ministerio de Ciencia y Tecnología es desarrollar la ciencia, por supuesto, pero también difundir la ciencia por varias razones. En primer lugar, para que las nuevas generaciones, para que los chicos tengan vocaciones tempranas por la ciencia. Hoy estamos en
momento en donde a la demanda de científicos en la Argentina, la demanda de técnicos en la Argentina es enorme y nos hace falta más vocaciones. Ya en los últimos años tuvimos un corrimiento de la matrícula hacia las disciplinas científicas y técnicas. Es necesario profundizar esto y realmente los mecanismos a través de las redes y los medios audiovisuales son fundamentales y lo vamos a hacer. Pero también para educar en la ciencia a la ciudadanía. Nunca como con la pandemia quedó claro que la ciencia está para resolver los problemas de la gente. Sin lugar a duda va a ser una herramienta para que también los docentes, en el nivel inicial, los chicos llegan con muchas preguntas, en la escuela primaria y en la secundaria, los docentes tengan también una herramienta para poder responder. Me parece que es una necesidad, es una demanda, existen herramientas de estas en todo el mundo, a Argentina le hacía falta, hoy le estamos poniendo a disposición de toda nuestra gente. Hoy, en este mundo que nos toca vivir, en este mundo donde convive lo analógico con lo digital, me parece imprescindible desde el Ministerio de Ciencias tener una señal como esta, una señal que se acerque a nuestros jóvenes, a nuestros científicos, donde analicemos, donde podamos descubrir ese fascinante mundo de la ciencia tan atractivo y hacerlo de una perspectiva nacional, de una perspectiva argentina. Le invitamos a la comunidad a entrar al sitio que es tech.gov.ar. Ahí van a tener el link a todas las redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Facebook, a Twitch, a YouTube. También pueden ver nuestros contenidos por la pantalla de la TDA y próximamente por todos los cable operadores. Una mancha solar que triplica el tamaño de la Tierra se encuentra en este momento justo enfrente de nuestro planeta. En 24 horas pasó de ser grande a gigante y si bien todavía no hay de qué preocuparse, conviene estar atentos. Las manchas solares son regiones oscuras del Sol, donde es más frío que otras partes de la superficie. Las llamaradas solares se originan cerca de estas áreas oscuras de la estrella. Una mancha solar oscura, que mira directamente hacia la Tierra, ha duplicado su tamaño en apenas 24 horas y posiblemente podría enviar llamaradas de clase media en un futuro cercano. La mancha solar ha pasado de ser grande a ser enorme. El campo magnético que rodea esta gigantesca mancha solar, bautizada como AR 3038, tiene el potencial de lanzar erupciones solares de clase M hacia nuestro planeta. Si la mancha solar lanzase una eyección de masa coronal de partículas cargadas hacia nuestro planeta, las partículas interactuarían con nuestro campo magnético y provocarían, entre otras cosas, unas espectaculares auroras o luces de colores en la atmósfera, además de representar un peligro para las redes eléctricas y los satélites. Por el momento, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que monitorea las erupciones solares, no ha emitido ninguna alerta para nuestro planeta a pesar de que el Sol ha estado particularmente activo durante los últimos meses. Sin embargo, las eyecciones de masa coronal suelen ser inofensivas. El reciente aumento en la actividad del Sol es el resultado de que se acerca a la fase más activa de su ciclo solar de 11 años, alcanzando la actividad máxima en 2024. Los estudios han demostrado que el nivel de actividad solar que se está produciendo actualmente es aproximadamente el mismo que hace 11 años, durante el mismo punto del último ciclo. A medida que el ciclo solar se dirige a su máximo, se harán visibles regiones de manchas solares cada vez más complejas, que pueden producir erupciones solares. Te propongo conocer ahora de qué se trata el hidrógeno verde, una opción para descarbonizar la economía que cada vez viene sumando más adeptos en todo el mundo. Presentado como una solución para ayudar a frenar el calentamiento global, el hidrógeno verde podría jugar un papel clave en la reducción de la gran huella de carbono de algunos sectores de la industria. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero no existe en estado puro, debe ser extraído. Ya se produce, pero casi todo proviene de un proceso químico que utiliza gas natural y esto genera mucho CO2. El hidrógeno verde, por el contrario, puede ser producido por la electricidad generada por energías renovables como la eólica. Otro hidrógeno bajo en carbono se basaría en la electricidad de las centrales nucleares. En ambos casos, se produce por electrólisis del agua mediante una corriente eléctrica
que separe el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno obtenido de este proceso como gas es 11 veces más ligero que el aire y debe almacenarse. Existen varias técnicas: almacenamiento a alta presión en forma gaseosa, a muy baja temperatura en forma líquida y en forma sólida, dentro de otros materiales. Esta capacidad de almacenamiento permitiría mantener los excedentes de producción de las energías renovables. Convertido nuevamente en electricidad mediante una celda de combustible, el hidrógeno también ayudaría a reemplazar los combustibles fósiles en el transporte de larga distancia y eventualmente puede reemplazar al carbón en industrias como la siderúrgica, que requieren mucho calor. 1 kilo de hidrógeno libera unas 3 veces más energía que 1 kilo de gasolina. Pero para ampliar su uso, el costo de producir hidrógeno verde tendrá que bajar. Actualmente cuesta de 2 a 3 veces más que el hidrógeno gris. Su uso generalizado también dependerá del desarrollo de la producción de electricidad baja en carbono y de la pila de combustible. ¿Qué es la Big Data y cómo puede ayudar al cambio climático? Mira, te pongo un ejemplo. Imagínate poder predecir con muchísima anterioridad qué zonas se van a ver más afectadas por sequías o inundaciones y a partir de eso poder tomar cartas en el asunto, poder trabajar para que los daños sean los menores posibles. Bueno, básicamente de eso se trata y la verdad es que hoy por hoy ya es todo un hecho. Los científicos de datos son hoy en día más necesarios en el mundo que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Su tarea consiste en recuperar e identificar información crucial que pueda servir para resolver grandes incógnitas y problemas dentro de la ciencia. El desarrollo de este trabajo se hace por medio de repositorios digitales y tecnologías de punta como supercomputadores, donde se almacenan grandes cantidades de datos a los que en algún momento, más pronto que tarde, se necesitará acceder. Aunque estos mecanismos de recolección y análisis de datos se han venido desarrollando desde la invención de los primeros computadores, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial de los últimos años han ayudado a que estos procesos de organización y extracción de información se efectúen de una manera más sencilla y automatizada. Con estas nuevas tecnologías, aplicadas a este campo de la computación y la ciencia, se han podido clasificar los datos en 2 tipos: los que no son especialmente cruciales para el desarrollo de investigaciones, por lo que se comprimen y se guardan hasta el momento en que puedan ser necesarios, y los datos que son prioritarios porque dan pistas para resolver amenazas de talla mundial. Para la priorización de estos datos de interés científico, se ha implementado la tecnología de cálculo que procesa y decodifica rápidamente estos archivos urgentemente requeridos por los científicos en sus estudios sobre medicina o cambio climático. Todo esto es lo que se conoce como Big Data o macrodatos, que es una de las innovaciones tecnológicas que más está contribuyendo al desarrollo de la civilización humana. El Big Data hasta el momento también está siendo la principal herramienta en la lucha contra problemáticas de talla mundial como los ciberataques a los gobiernos o el cambio climático y las consecuencias que deja en la escasez de alimentos. Actualmente el planeta Tierra y todos los seres vivos que lo habitan se enfrentan a la crisis del cambio climático, en gran parte producido por factores humanos como el aumento desmedido de la población y el desarrollo de industrias nocivas para el medio ambiente, provocando escasez en el agua, energía y tierras cultivables. Con lo anterior, la mayor crisis del mundo actual es la limitación de alimentos, por lo que se están llevando a cabo diferentes investigaciones y avances científicos para hacerle frente a la situación. Por ejemplo, investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, a través de sistemas de inteligencia artificial aplicados al Big Data, están identificando con anterioridad áreas agrícolas y cultivos que se verán afectados en un futuro próximo por sequías e inundaciones. A su vez, con esta investigación realizada en dicha universidad de Estados Unidos, sus autores buscan crear soluciones agrícolas digitales que puedan hacerle frente a esta crisis de índole ambiental, por medio de sistemas de inteligencia artificial que permitan optimizar el consumo de recursos en los cultivos como el agua. Río Negro y Neuquén libres de la enfermedad de los salmónidos. La Argentina cuenta con una zona libre de enfermedades de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal que afectan a los salmónidos. La zona comprende la cuenca alta del río Limay, el embalse Alicurá y recientemente se pudo incorporar el embalse de Piedra del Águila.
Para lograr esta autodeclaración de zona libre, se comenzó con un trabajo de estudio epidemiológico en el 2006, en conjunto con la Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Intervinieron también muchas instituciones de la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, quienes fueron acompañando todo este proceso y trabajando en conjunto. Para lograr esta autodeclaración y poder realizar estos documentos, lo que implicó fue hacer un trabajo en territorio desde hace 15 años, en donde se realizaron vigilancias epidemiológicas específicas, eso requiere muestreos en territorio. También se requirió que el SENASA ponga a punto técnicas diagnósticas en su laboratorio de certificación oficial. Que la Argentina cuente con una zona autodeclarada libre de enfermedades de notificación obligatoria que afectan a los salmónidos le permite posicionarse diferencialmente para la apertura de mercados internacionales. A su vez, también promueve el mercado local, así como beneficia a las economías regionales. Te recordamos ahora cómo va a seguir el tiempo en los próximos días. Para el martes, lluvias aisladas, 6 grados la mínima, 16 la máxima. Para el miércoles, parcialmente nublado, 7 la mínima, 18 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada. Para el jueves, algo nublado, 9 la mínima, 16 grados la máxima. Final para esta edición del mediodía de Chacra TV Noticias. Recuerden que nos estamos viendo a las 22 en la edición nocturna. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.